a este primer seminario de arte, inclusión y diversidad, el rol del arte como articulador. Mi nombre es Claudia Verdejo, yo trabajo en CSU el Arte y le doy la más cordial bienvenida. Estamos muy contentas todas aquí en este panel de la convocatoria y también saludar a las personas que se están conectando a través de Zoom y YouTube. Así que muchas gracias. Es un placer para mí representar a CSU el Arte el día de hoy en un contexto en que las personas y las instituciones se reúnen para reflexionar y presentar un objetivo, que es la valoración e inclusión social para personas con distintas capacidades a través del trabajo artístico y el desarrollo creativo. Quisiera comenzar esta conversación contándole un poco de historia y dónde estamos. Estamos en la Sala de Arte CSU, que fue inaugurada el 2008, y este espacio de exposiciones tiene un objetivo. Su primer objetivo era ser un puente cultural entre artistas chilenos y las personas. Poder reconocer a nuestros artistas nacionales a través del apoyo y difusión de sus obras, y a su vez potenciando el circuito de las artes visuales. Junto a esta definición que se formó en los inicios, se abrió también el interés de poder crear proyectos de arte que tuvieran un foco social, que permitiera incentivar a artistas no necesariamente profesionales, pero que habían encontrado en el arte una forma de integración, teniendo la certeza que la experiencia artística mejora la calidad de vida de las personas y fortalece las comunidades. Y es por eso que debíamos entender esta sala como un espacio abierto a la diversidad, y el arte responde precisamente a ese objetivo. Hemos tenido la experiencia de trabajar con distintas fundaciones, con Fundación Coanil, Belén Educa, Centros de Adulto Mayor, Fundación Arturo López Pérez, Fundación Complementa, Fundación Alter Ego, Teletón y Balmaceda, por supuesto. Nuestro compromiso al día de hoy ha sido con mucha convicción, y las iniciativas y las exposiciones que hemos albergado en la Sala de Arte Foco Social constituyen uno de los objetivos de este seminario, en torno a las posibilidades que ofrece la expresión artística para el desarrollo de los procesos de inclusión y transformación social, siempre con el espíritu de seguir abriendo más opciones para poder acoger este tipo de exposiciones y para los grupos que hoy vamos a reflexionar. Y de paso, que no es menor, es afianzar también la colaboración con organizaciones de ámbito social y cultural, que hoy están representados a través de Balmaceda Arte Joven, Teletón y la Fundación Setback Chile. Para iniciar este seminario, primero les voy a contar un poco de cómo se va a estructurar y cómo va a ser la dinámica. Haremos las presentaciones para que nos conozcamos, que todavía no las hago, y luego realizaremos una pregunta a cada institución y van a hacer su respectiva presentación, donde vamos a poder responder, comentar, reflexionar. Luego de eso vamos a abrir un panel donde ustedes también van a tener la oportunidad de hacer consulta o compartir ideas, reflexión, etc. Así que con esa dinámica vamos a partir. Voy a iniciar presentando a Gloria Guayo. Ella es licenciada de Artes Visuales de la Universidad de Concepción, magíster en Gestión Cultural y diplomada en Estrategias y Control de Gestión, ambas en la Universidad de Chile. Es socia fundadora de la Red de Mediación Artística Cultural. Se ha desempeñado en instituciones públicas y privadas, diseñando y ejecutando políticas públicas, así como proyectos artísticos y educativos. Actualmente es la directora de la sede metropolitana de Balmaceda Arte Joven. María José González, ella es psicóloga, magíster en psicología, mención teoría y clínica psicoanalítica, es magíster en gobierno y políticas públicas y territorio, diplomada en gobierno y gestión pública, formación de posgrado en clínica psicomotriz. Actualmente es coordinadora técnico-psicosocial de la Subdirección de Servicios Sociales y Comunitarios de la Fundación Teletón. Y Paula Caballería, ella es pedagoga y licenciada de Arte y Diseño, es la directora ejecutiva de la Fundación Setback Chile desde el 2021, una organización de origen catalán que desarrolla acciones de inclusión
para colectivos en riesgo de exclusión a través del arte, bajo la mirada de la cultura como valor social. Durante 10 años fue responsable del área de educación e inclusión del Museo de Artes Visuales MAVI. También, bienvenida, Paula. Como les comentaba al inicio, vamos a hacer esta dinámica de hacer una reflexión y a la vez hacer una pregunta a cada una de estas instituciones. Vamos a partir con Gloria. Gloria, bienvenida nuevamente a nuestro espacio. Desde el 2018 comenzamos con esta alianza de forma continua, en donde hemos colaborado y visibilizado la experiencia de los talleres exploratorios, que me imagino que tú vas a desarrollar en tu presentación. Y hace unas semanas inauguramos la exposición con Balmaceda Arte Joven y la Escuela Diferencial Andalúe, Naturaleza Anterior, que después del seminario podemos recorrer el espacio. Esta instancia interesante de Balmaceda Arte Joven son los talleres exploratorios, que tienen como desafío entender y aceptar la complejidad de trabajar con la diversidad. Lo que hacen ustedes es ir más allá de las diferencias y ir más allá de las capacidades. Es crear espacios donde la diversidad es el motor para fomentar la participación respetuosa y tolerante. Teniendo en cuenta este gran desafío, Gloria, la pregunta: ¿cómo los talleres exploratorios aportan la diversidad y cómo los docentes abordan este desafío? Funciona. Hola, buenos días a todas, todos y todes. En primer lugar, espero que se encuentren bien, que hayan tenido un buen trayecto desde sus hogares hasta acá y que nada, podamos compartir y disfrutar esta mañana. Gracias por la invitación, Claudia. Gracias a ustedes también por este espacio para poder compartir e intercambiar algunas ideas y algunas reflexiones en torno a los temas que recién planteaba Claudia. Voy a tratar naturalmente aquí de jugar entre el micrófono, el avance de la diapositiva y el computador, así que ténganme paciencia también por eso, en el marco de los minutos, para también no quitarle espacio a las demás compañeras y el tiempo obviamente de intercambio de reflexiones que podamos tener al final. Primero que nada, un poco de contexto. ¿Quién es Balmaceda Arte Joven? ¿Quiénes somos? Balmaceda Arte Joven es una institución, una corporación de derecho privado con 30 años de historia, de origen público, que emerge desde el Estado para dedicarse a las artes, a la educación no formal de las artes dirigida a jóvenes, con y para jóvenes. Y ese titular, en principio, esa bajada, es ya un desafío enorme, porque cuando hablamos de jóvenes estamos hablando en términos etarios de personas entre 14 y 30 años aproximadamente. En términos de ciclo de vida estamos hablando de la adolescencia, de la juventud, del paso a la vida adulta. En términos de ciclos etarios o de más bien educacionales o ciclos de vida, estamos hablando de la educación básica, educación media, educación técnico universitaria, inicio de la vida profesional. Entonces, comprenderán que trabajamos así con medio mundo, prácticamente. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos un montón de tipos de actividades en términos de formatos: talleres, exposiciones, clínicas, laboratorios, presentaciones de danza, presentaciones de teatro. Trabajamos con todos los lenguajes artísticos en general, con los oficios, y buscamos de alguna manera entregar y de alguna manera disponer de las condiciones para que los jóvenes puedan expresarse, puedan llevar a cabo sus proyectos creativos, puedan llevar a cabo sus ideas, puedan materializarlas. Trabajamos con jóvenes que están en una etapa de inicio de sus carreras profesionales, que han decidido ya de alguna manera dedicar su vida a las artes, es que están estudiando muchas veces arte, y nosotros estamos ahí para apoyarles en esos primeros años de vida o de salto a la vida profesional. Y también trabajamos con comunidades educativas o con jóvenes que no necesariamente se dedican profesionalmente a las artes, pero que encuentran y entienden a las artes como una posibilidad de expresión, como un lenguaje distinto para poder comunicarse con otros y con otras, para de alguna manera catalizar también sus sentimientos y encontrar ahí un espacio de libertad y de comunicación libre y de encuentro con otras personas. Eso en primer lugar. En ese gran contexto, naturalmente, ¿se escucha bien o no? ¿Sí? Perfecto.
En ese contexto y en ese gran abanico también de actividades es que hemos desarrollado los talleres de exploración y diversidad, que partieron más o menos en el año 2016-2017. De hecho, aquí está Tania Orellana, quien impulsó esa acción al interior de Balmaceda Arte Joven hace años atrás. Y bueno, y este ha sido un espacio también de expresión para jóvenes con discapacidad cognitiva, ¿ya? Es un espacio que hemos buscado desarrollar, en principio, en el edificio de Balmaceda Arte Joven y luego en los mismos espacios educacionales, para entregar herramientas artísticas, para entregar perspectivas que permitiesen a los jóvenes materializar, a los jóvenes materializar sus ideas del mundo, sus visiones, sus emociones, sus sentimientos. Y nuevamente, encontrar un lenguaje distinto. Generalmente el espacio nos presiona a aprender el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, ¿no es cierto?, para entendernos y comunicarnos con las otras personas. Pero hay otras formas de comunicación. Y en el campo de las artes hay muchas maneras. Y eso es lo que buscamos desde Balmaceda, entregar esos elementos, esas herramientas para encontrar, para aprender, para incorporar otras maneras de encontrarnos y comunicarnos con las demás personas. En ese contexto es que hemos trabajado con la Escuela Tamarugal de la comuna de Los Espejos, con la Escuela San Nectario de la comuna de Ñuñoa, con la Escuela Especial Andalué de Maipú, con quien ya hemos trabajado en varias ocasiones también, con la Escuela Mundo Vivo de la comuna de Los Andes. También en el tiempo de pandemia, por cierto, porque entendimos que era un momento en el que más se necesitaba. No era solamente por el encierro, obviamente, pero también porque entendíamos que en el contexto de los hogares, en un contexto privado de poder comunicarnos y relacionarnos socialmente con otros, hacía fundamental también contar con esta herramienta y estos lenguajes de comunicación. ¿Cómo lo hacemos? Esta pregunta he decidido compartirla con ustedes porque no es fácil cuando somos una institución que está dedicada a las artes, pero que no contamos al interior con profesionales que tengan la experticia para trabajar con niños, niñas y jóvenes con comunidades con discapacidad cognitiva. Por lo tanto, en este proceso ha sido fundamental contar con las voluntades de las personas que forman parte de esa comunidad educativa. Jefes de UTP, directores, directoras, profesores, profesoras, artistas también que trabajan en la misma comunidad. Sin esa voluntad esto es imposible. Entendemos que este es un trabajo colaborativo. Nos sumamos, nos complementamos como Balmaceda Arte Joven a esa comunidad educativa. Y reitero, si no existe esa voluntad de la otra parte, y la nuestra por supuesto, y la del artista que además lidera este trabajo, es imposible. De alguna manera juntamos experticia. Nosotros como Balmaceda somos expertos en el diseño de actividades y experiencias formativas, de experiencias artísticas, ¿ya? Pero entendemos que la comunidad educativa, los profesores, los directores son los que tienen la experticia para entender, para conocer el día a día de los jóvenes. Y ellos nos comparten también cuáles son las necesidades de ese espacio educativo. Y desde esa perspectiva nosotros hacemos también un ejercicio de renuncia, de escucha. De alguna manera nosotros siempre desde Balmaceda decimos, a ver, ¿sabes qué? Nosotros felices hacemos un taller en este colegio o en este espacio, o apoyamos esta actividad, pero necesitamos que tú nos cuentes, cuando digo tú me refiero a la comunidad educativa, cuáles son las condiciones, cuáles son los problemas que enfrentan, cuáles son las edades de los jóvenes, cuáles son las necesidades que ellos y ellas tienen. Y desde ese espacio de escucha construimos juntos, diseñamos juntos la actividad. Por supuesto que hay un marco de tiempo, un marco presupuestario, toda la parte fome, la parte administrativa, pero en ese ejercicio de escucha es donde de ahí partimos y diseñamos esa actividad en conjunto con los artistas. Acá, bueno, no puedo dejar de mirar a Flor Violeta, que también está presente, que este año nos apoyó, artista de la danza, Emilio Terán también como coordinador de la actividad. En este caso, este año fue la Escuela Andalué, que culminó con una muestra gracias a CCU y que nos ha permitido también poner en valor ese trabajo, una muestra que está aquí en la sala al costado, que como bien decía Claudia, después van a poder visitar. En ese ejercicio de encuentro con la comunidad educativa es que nosotros desarrollamos alguna práctica, ¿ya? Incorporamos, implementamos alguna práctica artística que se va adaptando al espacio, reitero, y que se va adaptando a las necesidades de los jóvenes.
Aquí yo incorporé en la diapositiva también un elemento que es clave, que cómo, de alguna manera, en términos de resultado, este ejercicio pone en cuestión a la organización. Y no me refiero necesariamente a la organización escuela en la cual desarrollamos el taller, sino a nosotros mismos, Balmaceda Arte Joven. Porque muchas veces hablamos de diversidad, pero no necesariamente la tenemos incorporada, la hemos aprendido, se nos olvida, ¿ya? En el discurso es muy fácil, pero en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, nos obliga a adaptarnos, a romper nuestros esquemas. Y desde esa perspectiva es que yo digo que, bueno, también este ejercicio de llevar a cabo actividades con jóvenes con discapacidad, con alguna discapacidad cognitiva, nos obliga a replantearnos, a deconstruirnos un poco, inclusive no solamente respecto de las formas en que trabajamos, sino que también cómo entendemos el arte. El arte también tiene convenciones, tiene estructura, tiene institucionalidad, ¿ya? Y cuesta romper muchas veces las barreras de las institucionalidades del arte. El arte es tal y tal, tiene una definición, esto es arte y esto no es arte, dicen los curadores o los teóricos del arte. Bueno, yo creo que este tipo de experiencias nos obligan también a replantearnos esa postura, ¿ya? Esas convenciones y esos estereotipos. Y desde esa perspectiva es que yo planteo también que en términos de cómo lo hacemos, en el sentido de que tenemos que tener una postura flexible y abierta a una revisión respecto de las propias definiciones del arte, y es la materia con la que nosotros trabajamos permanentemente. Por lo tanto, no es un ejercicio menor al interior de una institución como Balmaceda Arte Joven. Y aquí a lo mejor ya voy a entrar en la materia, a la pregunta, para estar cerca de los tiempos, a la pregunta que nos planteó Claudia. ¿Cómo aporta el arte a la comprensión de la diversidad? Y desde ahí no podía dejar de pensar, bueno, pero ¿cómo es que somos más diversos como personas, como comunidad, institucionalmente? Me pareció estupenda mostrar acá esta flor que dibujó un chico, si no me equivoco, no, en verdad no me acuerdo bien quién fue, de la Escuela Andaluz, cuando inauguramos la muestra. Este dibujo que ustedes ven es una planta con un árbol, con flores, con unas raíces potentes, con una flor que emerge de uno de los dedos de la mano. Y me pareció que reflejaba muy bien el concepto que yo quería compartir con ustedes hoy día. Porque la diversidad, obviamente, es lo que no es semejante, es la diferencia, ¿ya? Pero no tiene que ver con una diferencia. La diversidad tiene que ver con la posibilidad de coexistencia de muchas diferencias al mismo tiempo. Si no, no existe tampoco la diversidad, ¿ya? Entonces, cuando yo pensaba cómo hacemos que las instituciones sean más diversas, cómo hacemos que nosotros también aprendamos, incorporemos esa diversidad, ese, digamos, ya me parecía que es un desafío y una pregunta compleja de responder. Y en ese ejercicio quise también hacer parte a las organizaciones con las que hemos trabajado, precisamente para materializar y hacer carne al menos las opiniones en términos de diversidad, ¿no es cierto? No, que no sea solamente la perspectiva de Balmaceda Arte Joven o la mía. Y les voy a compartir algunas opiniones que nos llegaron. Las voy a colocar también acá en la pantalla. Primero que nada, de Yasna Carrasco, profesora de la Escuela Especial Andaluz. Lamentablemente les invitamos, pero hoy día estaban con muchas cosas en la escuela, no podían venir. Y Yasna es la profesora del curso con el que trabajó Flor Violeta este año y Emilio. Yasna nos dice, en sus diversos lenguajes, las expresiones artísticas dan la posibilidad de que los y las estudiantes puedan comunicar y comprender lo que piensan y sienten sobre sí mismos. Y eso me parece también que es muy enriquecedor porque nos plantea una nueva mirada, no solamente la mirada del otro o de la otredad, sino que la mirada interna. El cómo de alguna manera el arte permite la comprensión de mi interior, la comprensión de lo que soy, para luego desde ese lugar comunicar. Permite también el desarrollo de habilidades comunicativas, sociales y la autonomía personal. Desde Balmaceda también, más allá de los talleres exploratorios que, como les decía delante, se han desarrollado desde el año 2016-2017, puede que me equivoque en un año. Tania, ¿tú te acuerdas? ¿Estás bien? Ya, bacán.
Pero nos pareció también interesante abrirnos a otras posibilidades, ¿ya? Y es así que otras organizaciones nos han invitado a ser parte y apoyar distintas iniciativas. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? O sea, si nosotros como Balmaceda Arte Jóvenes atendemos a través del arte a una variedad importante de jóvenes, bueno, lo lógico es que también esa variedad de jóvenes en términos etarios, en términos de ciclo de vida, también sea diversa en relación a otro tipo de condiciones y situaciones. Y se nos acercó la Corporación Apertura para el Mañana, Débora y Mario, que también nos acompañan hoy día, para realizar y llevar a cabo una presentación en el centro de extensión que tenemos en el Parque Quinta Normal. El resultado de un taller que realizan durante todo el año, un taller de danza. A partir de esta pregunta, Débora nos compartió lo siguiente: reconocemos que el arte desempeña un papel crucial en la promoción de la diversidad, a reflejar perspectivas únicas, construir puentes culturales y desafiar estereotipos, lo que mencionaba delante. Nos obliga a replantearnos nuevamente, a revisar finalmente las convenciones que tenemos o las convicciones que también de alguna manera incorporamos. El arte actúa como catalizador de una comprensión más profunda y enriquecedora de la diversidad. Mario, por su parte, dice, enriquece los lenguajes y formas para expresar las emociones, deseos y sueños. Emilio, que también nos acompaña el día de hoy, me mandó el siguiente mensaje a propósito de la pregunta. A través del arte, cada voz encuentra un espacio donde poder resonar y conformar en conjunto un paisaje tan rico y diverso como las voces que lo conforman. Les voy a compartir ahora también lo que nos hizo llegar Mabel Campos, de la Escuela San Nectario. Mabel menciona: es conocer, es ser parte de las diferentes realidades educativas, es la capacidad de integrarse y comprender las necesidades de los estudiantes. Es integrarse desde un aprendizaje diferenciado, involucrarse, conociendo a los estudiantes que asistieron, a sus necesidades e intereses grupales, individuales, únicos. Incentivaron, a propósito del trabajo de los artistas, diálogos imaginarios, promovieron escenarios mentales irrepetibles en cada individuo. Eso a propósito de la experiencia del taller, los elementos desarrollados el año pasado, en este caso en la Escuela San Nectario. Por último, les voy a compartir también la reflexión que nos hizo llegar Diego Gaitán. Diego Gaitán forma parte de la Fundación IDABA. La Fundación IDABA trabaja con personas con discapacidad visual, otro ámbito también, ¿no es cierto?, del trabajo, de la inclusión y de la diversidad, porque hay muchos tipos de discapacidades. Y la Fundación está trabajando con nosotros, estamos colaborando nosotros más bien con la Fundación IDABA, porque ellos este año desarrollaron 2 proyectos. Uno que tenía que ver con la puesta en escena de la Pérgola de las Flores, que incluía personas con discapacidad visual y a personas que pueden ver perfectamente. Por lo tanto, fue inclusión real en ese sentido. Y también están desarrollando, se ganaron un proyecto para instalar, implementar una sala de ensayo para música, para bandas que integren a personas no videntes, ¿ya? Y eso también lo estamos desarrollando en conjunto en el edificio de Balmaceda 1215. Y Diego lo que nos comparte es lo siguiente, dice: el arte proporciona nuevas perspectivas, expresiones y narrativas, las cuales contribuyen significativamente a la dialéctica de un contexto particular. Entendido esto, el arte y la diversidad son el vehículo de la transformación cultural. El arte nos invita a cuestionarnos los paradigmas establecidos por la comunidad, quiebra y transforma nuestra realidad. Dicho lo anterior, quisiera solamente comentarle y compartirle que desde Balmaceda hemos estado en ese ejercicio de abrirnos también a la posibilidad de apoyar otras iniciativas que nos permitan conocer y empatizar con otras realidades y entender, aprender como institución cuál es la inmensidad de diversidad que existen también y cómo las incorporamos desde la práctica. En ese sentido, me volví a plantear, después de recibir los relatos de quienes nos compartieron la respuesta a la pregunta, ¿cómo aporta el arte a la diversidad? Y no pude dejar de pensarlo también desde manera visual, a lo mejor por la formación en el ámbito de las artes visuales. Y metafóricamente me pareció que no se trata de ser más diversos,
se trata de dar visibilidad a la diversidad, porque ya existe. El mundo está lleno de personas de colores distintos, de formas distintas, de pensares distintos, de sentires distintos. Y me parece que el espacio o nuestra responsabilidad es cómo finalmente generamos las condiciones para que esa diversidad sea visible. Todo tiende a estereotiparnos, todo tiende a estandarizarnos, inclusive la educación formal. El uniforme, los cursos, las edades, la publicidad, los productos, todo está segmentado, inclusive en términos de edades. Todo está para los adultos mayores o para los niños y para los jóvenes, pero en verdad nosotros somos comunidades revueltas todo el rato, en términos de edad, en términos de realidades físicas, en términos inclusive de neurodiversidades. Por lo tanto, el tema es simplemente cuestionarnos a cómo generar las condiciones para que esa diversidad exista, tenga visibilidad y la incorporamos y sea una realidad, no sea algo extraño y no tengamos que hablar del tema, en definitiva. Eso no es menor, reitero, es complejo, porque yo creo que la condición hoy día es un poco remar contra la corriente. Y el arte, en ese sentido, yo creo que es una muy buena herramienta, un muy buen vehículo para dar visibilidad a esa diversidad, ¿ya? Para entenderla y para dejar que finalmente, y en términos de desafío lo planteo aquí, para que la diversidad habite, nos habite. Y cuando digo nos, me refiero también a la institución que en este caso estoy representando, para que la diversidad habite a las instituciones culturales. Eso, dejo abierta obviamente la pregunta y la interrogante para que después sigamos conversando, porque en este tiempo breve cuesta decir todo lo que uno quiere y todo lo que se le viene a la cabeza, pero la idea es que podamos después seguir esta conversación más adelante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Y sí, efectivamente, luego podemos seguir retomando la conversación, que la verdad está súper interesante. María José. Sí, te escucho. Voy a ver. ¿Está ok su micrófono? Vamos a esperar que se haga el cambio. Exacto. Ahí sí, ahí se escucha. Bueno, muchas gracias, Gloria, por el pase. Muchas gracias, Claudia, por el pase. Muchas gracias hoy por asistir. Ya me presentó Claudia, María José González, psicóloga, coordinadora técnica del área psicosocial y artística de Teletón. Y a propósito de habitar, antes de darle la palabra a Claudia, porque sé que tiene la pregunta asociada a la presentación, a propósito de habitar, acá de alguna manera hay una exposición que se llama ¿Quién habita en el arte? Y esta exposición tiene que ver con el imaginario de los niños, de las niñas de Teletón a nivel nacional, en distintos centros culturales, en distintos espacios de desarrollo desde el punto de vista artístico, donde ellos imaginaron efectivamente quién habita en el arte. Entonces, la invitación en esta presentación efectivamente es a habitarnos y desde ahí, de alguna manera, como deconstruir como ciertos espacios para generar la expresión, para generar otros contextos, para ir diversificando las instituciones también. Claudia. Así es. María José, nuevamente gracias por estar aquí y abrir las puertas de Teletón para otra instancia en la que no estábamos acostumbrados, repitiendo en la primer seminario, primera instancia donde nos juntamos a conversar. Ya son varios años en que Sesún el Arte ha trabajado con Teletón y las exposiciones de la sala deben ser más de 13 exposiciones que hemos albergado acá. Y las conversaciones que tuvimos en un inicio cuando estábamos preparando el seminario, María José nos comentaba que habían unas palabras claves, que era arte, salud e inclusión social. Y desde eso partía como la reflexión a la que invitamos a responder la pregunta. En este sentido, hace varios años la Unidad de Terapia Artística y Creativas, UTAC,
de Teletón, ha trabajado el arte como una herramienta de inclusión social. Y es aquí donde nacen dos preguntas. ¿Cómo Teletón, con sus talleres de la UTAC, interviene en el proceso de rehabilitación en un contexto de salud y promueve la inclusión? ¿Y en qué lugar crees tú, María José, que se puede situar estos talleres en el circuito del arte chileno, viéndolo desde una perspectiva de formación? Muchas gracias, Claudia. Vamos a intentar, como Teletón, dar respuesta a esas preguntas. Primero que todo, vamos a ver una presentación asociada también a quiénes somos, cuál es el desarrollo que efectivamente existe en Teletón del arte, pensando el arte como motor de la rehabilitación y como motor de la inclusión social principalmente, ¿ya? Primero, señalar que de alguna manera todos los artistas, todas las personas vinculadas al arte, pero también todas las personas vinculadas al mundo de la rehabilitación, somos portadores de una ética cuando trabajamos con un otro, con una otra, cuando trabajamos entre distintas personas. Tiene que ver con un reconocimiento del otro, tiene que ver con un saber del otro, tiene que ver con una identidad, con un posicionamiento del otro. Y reconocer también el posicionamiento es estar también en una posición ética en relación a la diversidad, en relación a las personas con discapacidad. Entonces, cuando trabajamos del arte, trabajamos también, obviamente, todos desde una posición ética, ¿ya? En Teletón consideramos que cambiamos el micrófono, ningún problema. Ahí se escucha. Sí. Trabajamos pensando en el arte a través de la vida. ¿Ya? Efectivamente, en Teletón el arte surge como un proceso como transversal de apoyo en términos de la rehabilitación. ¿Ya? Pero después, con los años, no solamente es un factor transversal de apoyo a la rehabilitación, sino que el arte es parte de la vía. ¿Y por qué es parte de la vía? Porque en primera infancia el arte es el precursor, en definitiva, como de los primeros simbolismos, ¿no? En primera infancia el arte, el juego, la interacción con otro, tiene que ver con un precursor. En términos de la infancia, el arte tiene que ver con el juego. Tiene que ver con construir, deconstruir, probar, explorar, es con distintos objetos en que efectivamente se generan otras formas, otros saberes del niño desde la temprana infancia, del niño o de la niña. En la adolescencia, el arte tiene que ver con la interacción con un otro, tiene que ver con procesos identitarios. Entonces, por lo tanto, traslucir la diversidad desde el punto de vista del arte tiene que ver con procesos identitarios, con identificaciones, con identificarme con un otro, con identificarme con espacio, con objetos, y desde ahí integrar y aprender también. Y en la juventud y en la adultez, el arte tiene que ver también con procesos que tienen que ver con identificarme con un otro, pero tienen que ver con proyectos, tienen que ver con metas, tienen que ver con procesos que van mucho más allá. Entonces, de alguna manera, el arte nos acompaña durante toda la vida. Y esa es la mirada que tenemos en Teletón, y en Teletón trabajamos desde la primera infancia, en talleres vinculares, hasta la adultez con cuidadoras en dispositivos artísticos. ¿Por qué? Porque las llaves del arte son diversas. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Es como que empieza a bajar, ¿no? ¿Ahí se escucha? Ya. Parece que tengo que apretar una cosita que está acá abajo. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. El arte, ¿cuáles son las llaves del arte que nosotros consideramos? El arte tiene que ver con el acceso al imaginario.
Cuando uno entra acá, cuando nosotros vinimos acá a la exposición y la inauguración de esta exposición, uno dice, bueno, todo lo que habita en el arte, todo efectivamente, todo el imaginario que hay de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y de las cuidadores con los cuales trabajamos. Entonces, en definitiva, el arte tiene que ver con un acceso al imaginario, tiene que ver con un acceso a lo simbólico. Tal cual decía acá mi compañera, que el arte muchas veces a uno lo interpelan con el lenguaje, ¿no? Y efectivamente el lenguaje no es lo único, sino que hay distintos dispositivos desde el punto de vista de comunicación. Entonces, por lo tanto, el arte nos posibilita el primer acceso como a lo simbólico, como el juego. Entonces, por lo tanto, para el niño, para las niñas, no es necesario solamente instalar lenguaje, sino que uno instala comunicación a partir de ciertos dispositivos. El arte tiene que ver con nuevas formas de aprender e inscribir la realidad. Yo puedo transformar la realidad a partir de lo que yo inscribo, a partir de mi subjetividad, a partir de lo que yo instalo externamente, ingreso aquello que instalé externamente de otra manera. Entonces, la creatividad en términos del arte es un proceso complejo, pero muy rico. Y lo que uno ve generalmente en distintas etapas, pensando desde la primera infancia a la adultez, es que el arte nos permite reparar, el arte nos permite jugar, el arte nos permite de alguna manera elaborar aquellas cosas que de alguna manera pueden ser experiencias frustrantes y que ingresan al transformarlas desde un dispositivo artístico, ingresan de otra manera en mi subjetividad. ¿Qué es lo que pasa principalmente y cómo trabajamos nosotros en primera infancia? Trabajamos con los vínculos y con figuras significativas a través del arte, tenemos talleres vinculares, en donde efectivamente hacemos diadas y se trabaja a través de diadas. Trabajamos procesos identitarios en infancia, en identificación entre los niños, entre las niñas, a través de grupales. También trabajamos con otros pares, otros adultos, madres, padres, que también se identifican entre ellos en relación a la vivencia que están teniendo con sus niños, con sus niñas. Trabajamos principalmente en la infancia también la autonomía y la independencia a través del arte, la elección que ellos hagan de los objetos, la elección que ellos hagan en definitiva de la materialidad y desde ahí generar un proceso creativo. Y también trabajamos a través de ambientes facilitadores. Nosotros sí sabemos que hay ambientes facilitadores, que una sala abierta, una sala con materialidades, una sala accesible al juego, puede significar el mundo de la rehabilitación, el mundo de la educación, el mundo de alguna manera de los desafíos de una manera distinta. En la adolescencia y juventud tenemos grupos de socialización. Hace muy poco también una de las unidades de terapia artística hizo un ópera rock y que principalmente ese ópera rock inclusivo tiene que ver con estos grupos de socialización, de reconocimiento del otro en relación a lo que cada uno está viviendo. Por lo tanto, se generan procesos identitarios, se van señalando proyectos vitales también a través del arte. En la adolescencia y juventud se amplía el mundo y existen nuevos simbolismos. En términos de la adultez en las cuidadoras, principalmente, trabajamos a través de una red de apoyo mutua, en donde se valora el trabajo y el aprendizaje a través de la diversidad. Acá, de alguna manera, estamos trabajando con una red de textil también, que ahí Tania también conoce, que estamos trabajando en un espacio ahí en conjunto con Mavi. Tenemos nuevas percepciones de sí a través de las distintas exposiciones.
Muchas veces los espacios artísticos, los espacios generalmente para las cuidadoras del textil son espacios también identitarios de autocuidado. El arte es un lugar de identificación, de aprendizaje y entrega la capacidad de aceptarse y vincularse con la historia de otro. Entonces, es tan importante, ¿no? Porque efectivamente las intervenciones no tienen que ver con una rehabilitación solamente como desde el punto de vista motor, ¿ah? No tienen que ver con una rehabilitación desde el punto de vista médico, no tienen que ver con una rehabilitación desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista formal, sino que los espacios artísticos son disparadores en relación a las intervenciones que se pueden hacer en niños, niñas, familias, adultos con discapacidad. El arte, acá es en una especie de reciprocidad sin diálogo, da cuenta de simbolismos, muchas veces precursores de procesos de elaboración y de desarrollo. Nos permite dar cuenta de aquello que aún tempranamente no podemos referir, no podemos verbalizar, pero podemos externalizar. Muchas veces, y probablemente a todos nos ha pasado, más allá de los dispositivos formales artísticos, hay muchas cosas que no podemos hablar, hay muchas cosas que no podemos decir. Sin embargo, en dispositivos artísticos sí externalizamos procesos. Y desde ahí uno puede pensar también en cómo el arte es precursor de ciertas disciplinas o de ciertos dispositivos evaluativos también. Porque cuando uno se pregunta, ¿qué habrá querido decir el artista? ¿O qué habrá querido decir este niño o esta niña con un dibujo? Uno comienza también a tener ciertos dispositivos distintos para comprender el mundo y comprender el contexto del otro. En Teletón trabajamos obviamente con el vínculo, con el juego, desarrollamos ambientes facilitadores, todos los institutos a nivel nacional tienen una sala de arte con distintas actividades desde el punto de vista artístico. La idea acá es que se genere la expresión de emociones, no necesariamente abrir procesos de manera taxativa, sino que expresar emociones para poder generar un proceso creativo, poder instalar una obra y desde ahí tener la percepción también de transformación del mundo a través de la mirada artística. Trabajamos con usuarios, con adultos y con adultos significativos de estos usuarios. Trabajamos con comunidades porque creemos que en definitiva al trabajar con la comunidad de alguna manera hacemos el camino hacia la inclusión social. Y como decía acá Gloria, no tiene que ver solamente con inclusión, sino que tiene que ver con la diversidad, el cómo de alguna manera vamos reconociendo las diferencias de cada uno, cada una, para lograr la plena inclusión. ¿Qué es lo que queremos? El bienestar emocional, el desarrollo personal y la autodeterminación. No queremos dispositivos artísticos cerrados, sino que más bien el arte, así como tempranamente es un precursor como de la comunicación, es un precursor para acceder a nuevos simbolismos. El arte tiene que ver con la posibilidad posterior de ser autónomos, de ser independientes, de poder tomar decisiones también en relación a mi proyecto de vida. El arte teje espacio subjetivo interno y se traslada hacia espacios externos, hacia espacios ocupados por los otros. El arte es capaz de hilar relaciones, de tejer relaciones y de tejer comunidades también. Principalmente porque ahí ponemos como algunas fotografías en inicio que representan el quien habita en el arte. Trabajamos con distintos dispositivos artísticos y culturales de distintas localidades, ¿ya? De tal manera de que efectivamente los niños, niñas con discapacidad y sus familias también se habiten desde otros lugares. Nosotros muchas veces sabemos de que socialmente podemos ser comunidades o podemos de alguna manera ser una sociedad muy endogámica, ¿no? En que de alguna manera las que tenemos en definitiva iguales características tendemos a juntarnos, ¿no? Y de alguna manera la idea es transformar ciertos espacios, conjugar de tal manera de transformar esos espacios endogámicos a espacios más exogámicos y espacios integrados propiamente tal, ¿ya? Las comunidades visitadas y vinculadas a nuestra institución se pueden tejer historias asociadas como al sentido amplio de la rehabilitación, pero más allá de la rehabilitación tiene que ver con la inclusión.
¿ya? Porque se puede apelar a la memoria histórica de reconocimiento de un otro en sus diferencias y capacidades, en la posibilidad de reconstrucción, reorganización y resignificación de procesos individuales y comunes. Principalmente, y acá tiene que ver lo último con lo que ha preguntado Claudia, que tiene que ver con arte, que tiene que ver con salud. El arte, los dispositivos artísticos son dispositivos saludables. No solamente desde el punto de vista de la rehabilitación, sino que los dispositivos artísticos, al generar otros espacios de comunicación, al generar otros espacios simbólicos, de alguna manera generan otra expresividad y generan espacios en donde se tramiten o elaboren procesos que no necesariamente se puede acceder a través del lenguaje. Entonces, por lo tanto, los espacios de desarrollo creativo mejoran la calidad de vida de las personas. Una manera de hacer prevención en términos de salud es generar espacios creativos y ofrecer a la sociedad espacios con registros sensibles, con registro a las subjetividades como de cada una o de cada uno. El acto creador entonces posibilita la construcción de un nuevo mundo, un mundo propio del artista que crea y que tiene el valor de la permanencia. El arte es como un objeto transicional. Muchas veces los dispositivos artísticos nos ayudan a ir elaborando. Hay un pediatra psicoanalista, que es Winnicott, que él habla mucho de los objetos transicionales, ¿no? Como objetos propiamente tal. Y cuando uno se da cuenta que efectivamente una obra, una creación, un dibujo puede ser de alguna manera un objeto transicional, ¿cuál es el valor que tiene la posibilidad de que un niño pueda elaborar por sí mismo y resignificar un objeto transicional? Y desde ahí en adelante ir elaborando procesos, ir elaborando conflictivas, ir elaborando situaciones también en su vida de mayor conflicto. Finalmente, entonces, el arte está en etapas críticas, está en etapas que nos ayudan a la elaboración de procesos más críticos, está en el rol de figuras significativas y adultos que acompañan procesos, está en el rol de las instituciones. Todas las instituciones tenemos un rol en relación a los procesos artísticos, a los espacios artísticos, a la posibilidad de generar no obras ni montajes, sino que la posibilidad de la expresividad emocional a través del arte, que es muy importante desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la rehabilitación. Está en el apoyo hacia las determinantes sociales de la salud. ¿Cuántos dispositivos de alguna manera artísticos hay en ciertas localidades más vulnerables? Sería importante preguntarse eso también, porque efectivamente hay que ver cómo las determinantes de la salud se ven intervenidas por dispositivos que puedan ser artísticos. El arte está en la instalación de recursos tempranos, está en la entrega de soportes durante todo el curso de vida y está en el apoyo de deseos, proyectos y metas. Para poder, de alguna manera, entregar una respuesta integrada, el arte, primeramente en Teletón sí surge como una área transversal de apoyo a la rehabilitación. Pero no es un área transversal, sino que es un área efectivamente terapéutica, porque uno de alguna manera va revisando cómo el arte no solamente genera un acto desde el punto de vista de la rehabilitación en extremidad superior, extremidad inferior, lenguaje, comunicación, sino que también el arte puede ir generando una integración de imágenes corporales a través del mundo de la rehabilitación, ¿ya? Y por otro lado, de nuevo, está comprobado que en ciertos espacios más vulnerables desde el punto de vista de salud, la diversidad a través del arte genera una percepción de bienestar distinta. Y también, desde el punto de vista
tal como preguntaba Claudia, ¿cuál es el sitio, cuál es el lugar que tenemos como en el circuito artístico? Bueno, el lugar es variable, ¿no? El lugar es variable porque primero es el arte en salud, el arte en salud, en rehabilitación, en discapacidad, en trabajo con discapacidad, pero también el arte más allá del trabajo con niños, niñas, personas con discapacidad, tiene que ver con poder transitar hacia la diversidad. El arte tiene que ver con la diversidad, porque efectivamente lo que vemos acá tiene que ver con imaginarios diversos. Entonces, por lo tanto, el arte lo que hace es que cristaliza esos escenarios diversos para poder reconocernos. Eso les quería señalar. Muchas gracias, María José. Vamos a ver si es que Paula tiene... No. Bueno, para continuar, Paula, muchas gracias por sumarte a esta iniciativa. Nos conocimos recién con Paula, no hoy por supuesto, pero hicimos un contacto hace muy poco. Yo a la Fundación la conocía por su labor y me pareció súper interesante, importante citarla a esta conversación, ya que aborda un grupo etario al que nosotros, al menos en CC UNE el Arte, no hemos profundizado, pero siempre está el interés de poder efectivamente generar colaboraciones. La Fundación para la Inclusión SETBA genera espacios de inclusión a través del arte, reivindicando su profesionalización. Y ese concepto es bastante importante y es lo que abrió la discusión. Asimismo, abren espacios para que artistas con discapacidad puedan exponer sus obras en espacios formales o dentro del mundo del arte. Surge una reflexión. Pareciera ser que los artistas con discapacidad tienen el permiso solo de hacer el uso del arte como medio secundario en términos de rehabilitación, y hace mucho sentido con lo que estaba hablando María José recién. Pero poco se discute sobre el uso del arte en sí, a nivel creativo, interpretativo y profesional. Y esa es precisamente una de las labores de la Fundación SETBA. En este sentido, Paula, ¿qué espacios han abierto sus puertas para que artistas de la Fundación hagan uso del arte en sí, que puedan exponer sus obras y sentirse parte del circuito? ¿Y cómo ha sido ese proceso? Buenos días todavía, sí. Buenos días a todas, a todos, a todes. A ver, la pregunta que me plantea Claudia, la verdad que es una pregunta que yo creo que viene a tomar un poco los dos escenarios que nos plantearon las compañeras acá con respecto a cómo esa formación artística finalmente que se les desarrolla, ya sea desde la formación de un espacio no formal como en Balmaceda Arte Joven o desde el arte terapia, ¿no? En la Fundación Teletón, cómo después nosotros podemos motivar a que estos colectivos o estos grupos etarios puedan después darle una continuidad como trabajo, como artista, ¿no? Como artista con mayúscula. Y eso, lamentablemente, es un escenario muy pobre, muy reciente. Me pregunta si acaso cómo ha sido la aceptación de los espacios, si hay espacios que desarrollen esto, y en realidad yo te podría decir que está en un estado incipiente, está como recién comenzando. Han sido pocos los espacios que se abren a la posibilidad de mirar el arte de las personas con discapacidad como arte propiamente tal y no como ejercicios artísticos. Y esto, entonces, podríamos decir que lo que se abre no es una puerta, las puertas anchas, digamos, no se abren en los espacios de exhibición. Se abren las
puertas angostas, se abren las puertas chicas y se abren incluso a veces las puertas de atrás. ¿Qué significa eso? Que los espacios de exhibición tienen una mirada más bien que yo creo que la tiene la sociedad chilena, que es una mirada más bien como una suerte de colaboración desde la solidaridad, desde la moral, ¿no? Vamos a colocar tu exhibición de artistas con discapacidad, pero entre medio, mira, tengo una exposición y entre medio me queda una semana, 2 semanas, 3 semanas, donde la sala está vacía y podemos meter esta exhibición de este grupo, ¿no? Con una mirada siempre de un enfoque social, ¿no? Un enfoque, tenemos que darle la posibilidad de que se visibilicen estos grupos de personas con discapacidad, pero no hay una mirada de tenemos que visibilizar a estos artistas, como decía la compañera anterior, para visibilizar imaginarios diversos, ¿no? Eso en la actualidad todavía no se da. Entonces la Fundación SEDVA ha buscado la forma de generar estos vínculos, ¿ya? Yo siento también que esto se da porque hay un desconocimiento también detrás. Y al haber ese desconocimiento, evidentemente que provoca cierto miedo, ¿no? Las instituciones se asustan en el momento en que uno toma la decisión de que en una programática, por ejemplo, haya una exhibición de arte de personas con discapacidad. Se asustan porque además la discapacidad en sí trae también consigo mucha complejidad. Complejidad desde la mirada del paradigma de la complejidad, ¿no? No, a lo que me refiero es que hay muchos universos en el mundo de la discapacidad que se traslapan de alguna manera y entonces asusta, porque si un espacio de exhibición se abre a la posibilidad de exhibir en sala una exposición para artistas, por ejemplo, con discapacidad de la que sea, otro colectivo con otro tipo de discapacidad también va a querer acceder a ese espacio, ¿no? Entonces, el mundo se va abriendo. Esta es una especie de rizoma, ¿no? Que va abarcando y apareciendo y creando raíces y por lo tanto va afectando y remeciendo, no desde lo emocional, sino desde lo estructural a una institución. Y eso asusta, porque eso significa, como decía la compañía de arte joven, significa personal que tiene que estar capacitado, significa recursos, significa también una propuesta de una reflexión hacia una mirada del arte de las personas con discapacidad como arte contemporáneo. ¿Quién dice, o sea, qué artista es artista contemporáneo hoy? ¿Por qué no el arte de una persona con discapacidad no puede ser arte contemporáneo? Entonces, claro, hay que empezar a mirar también todas esas estructuras hegemónicas, ¿no? Patriarcales y elitistas. Y eso asusta a las instituciones. Y eso asusta a la institucionalidad del arte también. Porque empieza a cuestionar qué es el arte nuevamente y cómo enfrentamos esa posibilidad de que pueden aparecer nuevas estéticas, por ejemplo, y de que aquellas estéticas que muchas veces o que por muchos años han estado marginadas
desde la acción académica del arte, entonces puedan también empezar a hacer una posible visión artística, una posible propuesta de arte contemporáneo. Entonces, claro, tú me preguntas eso y es súper difícil hacerlo. Es súper difícil convencer también a los espacios a que en el fondo empiecen a desestructurar esas miradas, ¿no? Porque claro, también implica salirse un poco de los esquemas. Y eso significa también salirse de la comodidad, ¿no? Del confort que brinda la institucionalidad hasta el momento en que se sabe quiénes son los artistas y quiénes son los que pueden exponer y cuáles son todas esas miradas y cuáles son esos dispositivos necesarios para que las personas puedan acudir también a ese arte que se está presentando. En cambio, cuando uno empieza a trabajar con la discapacidad, cuando uno empieza a trabajar con la diversidad, se da cuenta que en realidad hemos estado acostumbrados a un solo tipo de mirada, a un solo tipo de arte, a un solo tipo de acceso al arte, a un solo tipo incluso de sentido del arte, ¿no? El sentido visual, como que pareciera ser que sigue siendo el hegemónico en todo esto de las artes. Y en realidad hay muchas otras formas de acceder al arte, no solo desde lo visual, sino desde muchos otros sentidos, ¿no? Muchos otros sentidos incluso que tal vez no conocemos. Tenemos hasta el momento 5, que los que nos han dicho en la escuela, ¿no? Pero hay muchas otras visiones, ¿no? Muchas otras teorías de que quizás hay otros sentidos también, no solamente 5, ¿no? Y cuando empecemos a trabajar también de manera inclusiva con la discapacidad, nos vamos a dar cuenta de que probablemente existen otras formas de aprender con H este mundo y otras formas de aprender también el arte. Entonces, claro, ha sido muy difícil, pero siento también que, y nos ha pasado a nosotros, en que también es un momento en que nuestra sociedad está empezando a impulsar esto. Ahora, también debemos pensar que todo esto de la inclusión y de la diversidad en Chile es muy nuevo. En Chile es muy reciente. O sea, pensemos que Chile se incluyó dentro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008-2010. La primera política de inclusión social donde se habla por primera vez de que las personas con discapacidad tienen el derecho al acceso al arte y a la cultura es también con la política de Michelle Bachelet en el año 2010. Entonces, estamos muy recientes. Podemos decir, oh, son 10 años, ¿no? 10, 15 años, 13 años que llevamos en esa mirada y que recién se están impulsando todas estas miradas desde la inclusión social. Y por eso se hace más difícil. Pero en otros países donde han habido movimientos, donde han habido posibilidades para que las personas con discapacidad y sus colectivos se empoderen y exijan sus derechos, sí han habido avances, ¿no? Han habido avances de mirar el arte desde una mirada
del arte de las personas con discapacidad desde una mirada del arte contemporáneo y también desde una mirada de por qué no empezar también a formar parte dentro del circuito y del mercado del arte. ¿Qué significa eso? Significa también que nosotros, cuando aceptamos una exposición de personas con discapacidad, también tenemos que mirarlo y tomarlo con el compromiso de difundir ese trabajo artístico como tal. ¿Y qué me ha pasado muchas veces que yo he ido a exhibiciones de artistas con discapacidad en que la mirada incluso productora de la exhibición sigue siendo una mirada pobre, una mirada de poca dignificación? Es como, pero si no importa que quede así, total, es para las personas con discapacidad. Entonces yo me pregunto, ¿y si hubiese sido un artista el que necesita que su exhibición sea expuesta, ¿tendrían la misma mirada? Entonces, suele suceder que, no sé, los trabajos, las obras están mal pegadas, no hay un texto de sala tampoco acorde a el equipo de trabajadores artísticos que tiene también un lenguaje distinto y que debe comprender ese texto a partir de otras formas de redactar un texto. Pareciera ser que todo lo queremos como normalizar, como coloquemos a los artistas con discapacidad, pero sus características tienen que ser capacitistas, ¿no? Como desde la mirada del capacitismo. Y no desde un enfoque real de plena inclusión, donde comencemos también a mirar a la diversidad con esas otras características de las cuales nosotros también debemos aprender, de las cuales nosotros también nos vamos a nutrir. Si cuando mis compañeras acá comentan de la riqueza de la diversidad es justamente esa, va más allá de coexistir. Porque la coexistencia es, estemos todos acá y hay un grupo, ahí hay otro, ¿no?, que tiene ciertas características distintas y cohabita en un mismo espacio. La inclusión tiene que ver con algo de convivencia. ¿Cómo hacemos para que ese colectivo que tiene ciertas características se junte con este otro colectivo que tiene otras características y empiecen a comprenderse y empiecen a convivir de tal manera que uno ya puede entender lo que el otro necesita? Esa es la real inclusión. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en el caso de nosotros, colectivos de artistas con discapacidad auditiva, artistas sordos, se da cuenta que, por ejemplo, ellos tienen una forma, una lengua distinta a la mía. Y que por lo tanto yo tengo que también aprender a cómo me puedo comunicar con esa persona, que no tiene que ver con la lengua de señas, sino con que tiene que ver con una manera de pensar distinta. Y eso solo se consigue conviviendo. Conviviendo con esas personas. Entonces, cuando mis compañeras manifiestan que hay un grupo, ¿cierto?, de jóvenes que probablemente tiene una discapacidad, o un grupo de niños y niñas que después pasan a ser jóvenes, adolescentes jóvenes y adultos,
y que tienen también una discapacidad y van a un museo o a una galería de arte o a un centro de arte o a una sala de arte y ven solamente arte de artistas sin discapacidad o ven a arte de personas con discapacidad segregada en una sala, en un rincón, por un determinado tiempo, entonces, ¿cuál es la visión que yo le estoy entregando a ese artista con discapacidad como sociedad? Esa es quizá la misión que deberían tener los espacios de exhibición, ¿no? De empezar también a buscar la forma de hacer estos trabajos de inclusión plena, estas acciones de inclusión plena. Voy a mostrarles un video que me gustaría mostrarlo porque quisiera comentarles un poco cuáles son esos resultados de cuando uno hace estos ejercicios, cómo estas ventanas finalmente después, o estas pequeñas puertas, después pueden provocar abrir ventanas y puertas en el mundo. ¿Sí? Un segundito. Les voy a hablar del caso de un artista, mientras vemos ahí un videito donde lo vamos a ver de ahí en unos minutitos. El artista Óscar Morales. Óscar Morales es una persona que tiene 73 años al día de hoy. Óscar tiene esquizofrenia. Óscar es un artista de esos artistas que producen día y noche en su casa. Óscar pasó por todo lo que significa pasar por esquizofrenia en Chile desde la edad en que él ingresó, que fue alrededor de los 20 años, y pasó, digamos, por todos los sufrimientos que pasa una persona con esquizofrenia en esos momentos. Y hoy día hay otra mirada, hoy día también hay una mirada muy diferente de la rehabilitación, y Óscar en estos momentos ya no está en un hospital psiquiátrico. Óscar está en un hogar, en un lugar donde viven personas con esquizofrenia también, o con algún tipo de demencia, y que están controladas, pero viven solos, en una casa, en comunidad, y él todos los días en el comedor dibuja constantemente. Óscar yo lo conocí en el año 2017, cuando yo trabajaba en el Museo de Artes Visuales en el Mavi, y lo fui a visitar a su casa, y entonces me encontré con una producción artística maravillosa, increíble, y Óscar me dijo, yo quiero exponer mi trabajo en un museo. Y yo le dije, qué bueno, también me encantaría que tu obra se expusiera en un museo, pero yo no sé si pueda hacer eso. Yo trabajaba en el área de educación en el Museo de Artes Visuales, y evidentemente las áreas educativas no tienen que ver con programáticas en las áreas museísticas. Ya la programática la ve otra persona. Pero sin embargo, las áreas educativas tenemos que ver con el público, con el alma de un museo, con quienes finalmente le dan sentido al museo. Y entonces dije, bueno, voy a proponer, si acaso podemos hacer una exhibición de Óscar y otros artistas para ver a ver si pasaba, ¿no? Y en ese momento, bueno, me pasó lo que yo les comenté, que fue como, mira, hay un mes donde el museo tal sala va a estar sola, sin exhibición, te pasamos ese mes para que hagan la exhibición.
Y para mí fue maravilloso porque lo programamos, conseguimos recursos, armamos el trabajo y en realidad, más que exhibir todas las obras de los otros artistas, para mí era muy importante exhibir el trabajo de Óscar porque yo notaba que el trabajo que estaba haciendo Óscar era un trabajo de arte contemporáneo. Hicimos la exhibición, duró más de un mes, duró 2 meses porque la recepción del público fue mayor incluso de la recepción que tenían las otras exhibiciones. O sea, el público se dobló. O sea, era el doble de público que recibía el museo. Y en esa instancia visitó la exposición una curadora, María Berríos. María Berríos vio la exhibición y le pasó lo mismo que a mí con Óscar, con la diferencia que ella es una curadora. Y además una curadora internacional. El año 2020, a María Berríos le piden hacer una exposición para la Bienal de Berlín y María incorporó el trabajo de Óscar Morales en la Bienal de Berlín, representando a Chile. Entonces, esa es la magnitud que puede llegar a tener un espacio cuando se abre hacia la posibilidad de la inclusión. Después de eso, Óscar, el año pasado, fue llamado por el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, donde le compraron su obra, y él ahora es parte de la colección del Museo Salvador Allende. Entonces, hacia allá tenemos que ir, ¿no? Esa es la mirada que tenemos que tener para incluir el trabajo de artistas con discapacidad. Óscar Morales Martínez es un artista de 74 años nacido en Copiapó. Formado como mecánico y electricista, desde temprana edad se inclinó por el arte y la literatura. Una especial afición por la pintura se intensificó al momento de ser hospitalizado con un diagnóstico de esquizofrenia. El 2021 es un año inolvidable para Óscar. Se convirtió en el ganador del Premio SETVA Chile, certamen de origen catalán que presenta su tercera versión en nuestro país y que premia al talento entre artistas con alguna discapacidad. Óscar postuló nuevamente este año una de sus obras. Pueden ser feliz, que el arte me hizo ganar como un campeón. El arte para mí es algo sublime, que nos llena el corazón de felicidad, que nos motiva a día a ser mejores personas. El certamen busca contribuir a la inclusión y dar visibilidad a los artistas mayores de 18 años con alguna discapacidad psíquica, cognitiva o intelectual. En Chile, generalmente a las personas con discapacidad se les coloca en una misma bolsa y los concursos que existen son concursos en los cuales tienen que competir con niños. No existen concursos para adultos artistas mayores de 18 años. Este 2023 se recibieron 105 obras provenientes de diversas regiones del país. 28 de ellas fueron seleccionadas y el público podrá apreciarlas durante octubre en el Museo Taller en Santiago y durante diciembre en el Museo Baburiza en Valparaíso. Una iniciativa que cuenta con la ayuda del Servicio Nacional de Discapacidad. Hay un circuito finalmente de comunidades con discapacidad que se están visibilizando y que están buscando la forma de hacerse presente en la sociedad. Un ejemplo de inclusión y al que todos están invitados. Recién a fin de año se elegirán a los 3 primeros lugares. Sin duda, una categoría con la que Óscar se ilusiona, aunque compartir su talento ya es un premio para un artista como él. Bueno, él es Óscar, es a quien yo les quería presentar, pero también quería presentarles esta iniciativa, ¿no? Que es el concurso de arte. Es la forma en que nosotros como Fundación SETVA hemos encontrado para pesquisar a todos estos artistas finalmente con discapacidad y también queremos instalarlos como un espacio para artistas con discapacidad
donde se puedan proyectar también, ¿no? Este es un concurso como cualquier concurso, ¿no? Con reglas, con bases, y que tiene un jurado que selecciona y que finalmente recibe un premio, un importe en dinero, y que ese importe en dinero puede servir para que este artista siga produciendo su trabajo artístico. Eso, yo solo quiero mostrar esto y quedo también abierta a todas las preguntas que puedan originarse. Muchas gracias, Paula. Tremendo desafío que quedan para las instituciones, aperturar más a los temas de diversidad que se han conversado. Pero también queremos escucharlos a ustedes. Queremos abrir este panel para que hagan sus reflexiones, nos comenten alguna duda, algo que quieran comentarle a estas instituciones, Balmaceda, Teletón o SETBA, que puedan aportar a la reflexión que estamos haciendo hoy día. Allá al final te van a pasar un micrófono. No alcanzo a ver quién es. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, acá está. Yo siempre tengo mala suerte con los micrófonos, así que lo voy a dejar bien lejito porque si no se escucha feo. Hola, muy buen día. Yo soy Diego Gaitán de Fundación IDABA. Tengo la siguiente consulta para los expositores. Bueno, primero que todo, al igual que algunos de ustedes, posiblemente, yo también tengo discapacidad visual específicamente. Trabajo como gestor cultural en Fundación IDABA y siempre yo he hecho la siguiente reflexión. Dentro del mundo del arte y específicamente lo que es la diversidad y la inclusión, siempre hablamos desde el producto final, ya, o sea, desde la obra, desde el concierto, desde el festival, y siempre buscamos cómo involucrar a las personas con discapacidad desde la ejecución del proyecto. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo lo han hecho ustedes para involucrar a personas con discapacidad tanto en el diseño como también en la gestión de los proyectos? Porque si bien durante muchos años se ha visto siempre a las personas con discapacidad desde el beneficiario, pero nunca como desde la vereda del empoderamiento, desde ellos realizar, estar presente en el proceso poético o en el proceso creativo propiamente tal. Me gustaría preguntárselos directamente cómo lo han podido abordar esta temática, más todavía en la sociedad de la información, donde la información y la tecnología están al servicio de uno, y uno como persona con discapacidad muchas veces ya ha podido romper barreras que históricamente nos impedían un poco la participación plena dentro de la sociedad. Eso, muchas gracias. A ver, creo que es fundamental como, de nuevo el micrófono, ¿no se escucha? ¿Se escucha? Sí. Yo creo que de nuevo es fundamental como pensar que al fin y al cabo, tal como dice la persona que nos consultó, a ver, de nuevo, esto no es la obra, no es el montaje, no es la instalación, ¿no? Creo que acá son fundamentales los procesos. O sea, la obra de alguna manera, claro, cristaliza un proceso, pero lo que se va generando como los distintos disparadores, las distintas aristas de un proceso es lo fundamental, de alguna manera, de un proceso creativo. Nosotros como, en definitiva, como institución, como Teletón, creo que es algo que hemos ido trabajando con el tiempo, de salirse un poquito como de la escena de la instalación de la obra, porque al fin y al cabo, cuando se trabaja como un mediador que uno se sale de la escena, y quienes en definitiva tienen que cursar los procesos como de decisión, los procesos de creación, son los propios artistas.
más allá como de la formalidad de artista o no, sino que son los propios niños, niñas, jóvenes y adultas, porque de alguna manera es un respeto también en términos del proceso de su subjetividad y del potencial creador. Entonces, de alguna manera, creo que el arte también tiene que ver con el tacto, ¿no? Tiene que ver con que uno pueda saber cuándo estar, cuándo no estar y cuándo estamos de alguna manera viendo el proceso en relación a la subjetividad de un otro, que es un proceso artístico que se va a cristalizar en una obra. Entonces, por lo tanto, no sé si puedo responder o respondo toda la pregunta, pero creo que el gesto del arte tiene que ver con el proceso, no tiene que ver con la instalación necesariamente o con la obra, sino que tiene que ver con un proceso artístico y también tiene que ver con la posibilidad de autodeterminación en relación a lo que yo instalo, a lo que yo vivo en esta obra. Creo que de alguna manera el respeto de los artistas en general tiene que ver con tener el tacto, delimitar la intromisión, delimitar como lo invasivo que puede tener que ver como la institucionalidad también artística, para poder respetar efectivamente el proceso diverso en términos del arte de un otro. Eso es lo que yo desde esa mirada puedo de alguna manera referir. Sí, quizás la pregunta no se entendió tampoco. Voy a poner un ejemplo un poco, quizás que puede ser un poco más explicativo. Cuando se da arte joven, tiene la capacidad, dentro de sus programas, tiene la posibilidad de poder crear residencias artísticas a diferentes artistas de tanto la región metropolitana como del país. ¿Ya? En este caso, hace pocos meses atrás, nosotros tuvimos en Fundación IDAO la posibilidad de adjudicar un proyecto para hacer el montaje y funciones de lo que es la Pérgola de las Flores con un elenco constituido por personas con y sin discapacidad. ¿Ya? Ese proyecto particularmente lo diseñé yo y lo diseñó Elena. ¿Ya? Elena no tiene discapacidad, yo sí tengo discapacidad. Y en este proyecto yo trabajé como productor general y Elena estuvo como productora ejecutiva. Y fuimos desarrollando el proyecto. A lo que voy es que Balmaceda Arte Joven, desde su línea como de, digamos, como de su funcionamiento, ¿ya? Nos dio la posibilidad a nosotros de poder trabajar desde el diseño y desde la gestión de un proyecto y obviamente desde la ejecución. ¿Ya? Entonces, nosotros hicimos, de alguna manera, lo que nos planteó Balmaceda Arte Joven fue trabajar desde otros procesos de la cadena de valor, no solamente desde el artista, sino que desde la producción, desde los equipos de trabajo, desde poder desarrollarnos, y tuvimos un feedback constante también en el desarrollo de lo que fue el proyecto. Entonces, a lo que voy es de sacarlos un poco quizás de la vereda del artista y hablar derechamente de una persona que tenga alguna neurodiversidad o que tenga alguna discapacidad, que sea usuario de silla de rueda o que sea perteneciente a la comunidad sorda, pero que ellos lideren, digamos, de alguna forma los proyectos de dónde se están realizando. No sé si me entiendo, sino sacarlos un poco como desde la vereda del artista y llevarlos quizá a la construcción de nuevos liderazgos y de agentes de cambio. Sí, claramente, sí, ahora sí. Sí, de alguna manera como la construcción tiene que ver con, a ver, de nuevo, y acá voy a hablar en definitiva cómo se trabaja, ¿no? Es salirse y más allá, como tú dices, como el artista, sino que salirse también del diseño. Hay que ver efectivamente cómo, de alguna manera,
una obra o una instalación refiere como a diseño, refiere a construcción, refiere de alguna manera a otros dispositivos que no tienen que ver efectivamente con lo que se señala o lo que puede estar señalado desde un proyecto ya formalizado propiamente tal, sino que incluso ese proyecto tiene que de alguna manera construirse en la comunidad y en la diversidad, con los niños, con las niñas, entre niños, niñas, jóvenes y también las mismas cuidadoras, cuidadores. Sí, es algo que de alguna manera trabajamos constantemente en las distintas unidades en las distintas unidades de terapia artística a nivel nacional. Ahora, la experiencia es, por ejemplo, el taller textil, en que efectivamente se definen, se organizan entre una comunidad, un colectivo de cuidadoras y ven efectivamente cuál va a ser como la obra, cómo la van a diseñar, cuáles pueden ser los espacios, cómo pueden ir utilizando también otros espacios, y en términos de musicales, en términos de obras de danza también, y en términos de obras artísticas también, visuales, ¿sí? ¿Se escucha ahí? Acá, Diego, gracias por venir. Acá, Gloria Guayo, de Balmaceda Arte Joven. Gracias por tus palabras también. Para complementar un poco lo que señalaba Diego, yo creo que estamos lejos, como decía bien también Paula delante. Es decir, si los espacios formales del arte aún les cuesta incorporar en su programación, como cualquier producción artística, los resultados o el trabajo, la producción de personas con discapacidad cognitiva o con cualquier otra discapacidad, también las instituciones todavía estamos lejos de incorporarlas en términos de diseño o codiseño, ¿ya? En nuestro caso, además, estamos aprendiendo con ustedes, Diego, con la Fundación IDABA, estamos aprendiendo con la Escuela Andalue, con la San Nectario o con las otras instituciones con las que estamos colaborando. Estamos aprendiendo como institución, estamos aprendiendo también como profesionales y como personas, estamos aprendiendo en el día a día, es decir, desde las cuestiones inclusive menores, es decir, a propósito de la Fundación IDABA, que incorpora personas con discapacidad visual, qué sé yo, cómo tenemos que dejar los espacios libres para el tránsito de las personas. No, ya no podemos tener este puff en este espacio porque altera el caminar de una persona que no puede ver, etcétera. Entonces, tenemos que pensar, chuta, no tenemos resuelto el tema del acceso, o sea, cuestiones mínimas todavía. Honestamente, y aquí es un ejercicio tal vez de reconocimiento, de desafío también, pero estamos lejos todavía, al menos desde la institución en la que represento en este minuto, de caminar en la lógica del codiseño. Estamos inclusive incorporando metodologías de codiseño con los jóvenes en general. Entonces, es una tarea en la que, por cierto, está ahí a la vista, es parte de la visión, pero toma tiempo, porque estamos todavía en un proceso de aprendizaje, de entender cómo tenemos que decir las cosas, cómo tenemos que llamar, cuál es el lenguaje correcto, y como les digo, cómo cohabitamos también este espacio, como decía bien Paula adelante, cómo empezamos a convivir y entender de que sí, o sea, que tenemos que convivir, así de simple. Y lo comento también porque, reitero, algo que parece tan obvio, pero en la cotidianidad nos encontramos y nos sorprendemos cuando de verdad la institucionalidad o cuando las personas estamos tan, de alguna manera, estructurados, ¿no es cierto?, y que de repente se nos escapa oye, ya, pero es que este sillón queda bien ahí. ¿Qué importa que quede bien ahí? En verdad necesitamos moverlo porque una persona que no ve necesita pasar y necesitamos tener esta instalación de una manera determinada. Entonces, quiero simplemente mencionar ese ejemplo que a lo mejor está en pedestre, pero nos permite graficar en qué momento estamos. Nos falta todavía muchísimo. Entonces, claro, como una institución que trabaja en el campo, en la institucionalidad del arte, que siempre estamos en ese vaivén de alguna manera, nos movemos como a mitad de camino, ¿ya? No somos un museo. También damos esa pelea por les jóvenes, por cierto, en términos generales, en términos amplios, pero estamos todavía aún más lejos de, como bien planteabas o como lo preguntabas, Diego,
en la lógica del codiseño de programas, de producciones, con, qué sé yo, personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, en este caso física, visual, etcétera, etcétera. Ojalá llegue el momento en que podamos plantearlo como tú lo estás planteando, digo, que ya lo tienes incorporado en el marco de la fundación, digamos, del trabajo que realiza la fundación. Gloria, con lo que planteaba. Y Gloria, a través de Balmaceda Arte Joven, igual dio un paso en lo que es brindar la oportunidad y las condiciones para que trabajos desarrollados por personas con discapacidad se puedan desarrollar plenamente dentro de las instalaciones de lo que es Balmaceda Arte Joven. Rescato unas palabras que escuché hace unos días atrás de parte de la red de Sale Teatro, que muchos de ellos, en un principio, antes de hablar de accesibilidad, tenían mucho miedo. Miedo a no hacer las cosas bien, miedo a la funa, miedo a un montón de cosas, porque, oye, pero ¿cómo no puedo hacer esto bien? Entonces, básicamente el miedo al cambio. Yo creo de que para construir, o sea, para incluir, digamos, a personas con discapacidad o a la sociedad de las comunidades de personas con discapacidad, particularmente siento que es un valor de co-construcción constante, porque antes de ser persona con discapacidad somos individuos y todos como que tenemos realidades distintas, universos distintos, y claro, las comunidades van ajustando su espacio en concordancia también a dónde están situados. Entonces es todo el rato un trabajo de co-construcción, así que no hay que tener miedo para hacer la accesibilidad. Eso. Perdón. Sí, en relación a lo que decía Diego y lo que decía Gloria, como que me quedo pensando mucho como en la pregunta, porque efectivamente es como verlo desde los espacios formales también desde el punto de vista artístico, ¿no? Cuando Gloria habla de cómo va a estar ese puff ahí o esa silla ahí, y de alguna manera cuando Paula habla de discapacidad, en definitiva, desde el punto de vista como de la salud mental también, ¿sí? Discapacidad psíquica. Entonces, de alguna manera, como también en la diversidad podemos de alguna manera ir instalando también la diversidad en términos de los distintos tipos también de discapacidad, ¿no? Y por otro lado, es curioso, porque acá se habla como de dispositivos o instituciones propiamente asociadas como a lo artístico. Entonces, cuando Diego pregunta, y bueno, y el codiseño, y la co-construcción, y efectivamente cuando uno lo ve desde la vereda de la rehabilitación, como de alguna manera como el arte como un dispositivo de rehabilitación y de salud y de inclusión, es como eso, pero eso es en definitiva de alguna manera la rehabilitación, la posibilidad como de salud a través del arte tiene que ver con no un proyecto instalado, no con una obra instalada, sino que tiene que ver con un proceso, con un diseño, con una construcción en comunidad de los niños, de las niñas, de las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que este es un súper buen ejercicio en términos de poder pensar cómo también la diversidad tiene que ver con la institucionalidad artística, tiene que ver con la institucionalidad en salud y rehabilitación, y de alguna manera tiene que ver con otras institucionalidades en donde el arte efectivamente va más allá de ser una obra o un montaje, sino que tiene que ver con un facilitador o una intervención propiamente tal. Entonces, me llama la atención efectivamente porque estamos en lugares muy distintos también y cómo cada uno vive la visión del arte desde la propia endogamia, ¿no? Desde efectivamente cómo se vive en un lugar propiamente artístico, cómo se vive en el mundo de la salud, de la rehabilitación o en otras comunidades y cómo se vive desde otras fundaciones.
Entonces, pareciera que también el desafío tiene que ver con la diversidad del arte en distintos formatos y cómo hacemos convivir y cómo nos trasladamos, cómo transitamos en distintos aprendizajes. ¿Mm? Nosotros acá en la Sala de Arte CCU también estamos en constante aprendizaje de acuerdo a los grupos que invitamos y que expongan. La comunicación con las fundaciones o con las personas que lideran los proyectos es fundamental para entender cuáles fueron los procesos para llegar a la obra, cuáles fueron las lógicas que tomaron y cuáles son los dispositivos. Ya me estoy yendo como al tema más práctico, en términos de museografía, cómo nosotros podemos ocupar los recursos que tenemos para efectivamente poder transmitir lo que significó para estos grupos de niños, niñas, jóvenes que llegaron a estos resultados que para uno que vive en otra diversidad, porque también hay otras diversidades que están dentro de todos nosotros, pero que miramos y decimos, nos cuestionamos, ¿cómo llegaron a ese lugar? Y en la sala tratamos de ir mejorando porque es un tremendo desafío. La verdad que dentro de este aprendizaje constante no está todavía el desarrollo o el procedimiento que nos expliquen cómo se hacen las cosas. Yo creo que estas instancias me permiten a mí, por lo menos desde mi lugar, decir, voy a tomar apuntes sobre esto porque podríamos investigar de cómo abordar este tema. O en el caso de la Paula, en el caso de usted en Teletón, para una próxima exposición con Balmaceda, involucrar quizás la Fundación IDABA para poder aperturar y ver también resultados expositivos. La sala acoge al seminario, pero también invitarlo a que postulen sus proyectos también. Nuestra sala de arte Foco Social o acá en la sala grande. Así que, tomados los puntos, Paula, ¿tú querías complementar con algo la respuesta de Diego? Sí, hola Diego, acá Paula te habla. Mira, quizá nosotros como Fundación SEDVA, al ser una institución pequeña y nueva, pues llevamos recién 3 años, y quizás también le pasa quizás a la tuya, es un poco más fácil quizá llegar al codiseño y a la propuesta de trabajar en conjunto con la diversidad, ¿no? Y claro, desde mi experiencia anterior, me tocó que conocí a muchos artistas con algún tipo de discapacidad. Y esos artistas hoy día son parte de mi equipo. Artistas sordos, artistas de baja visión, trabajan conmigo. En este proyecto del concurso tiene en el fondo dos focos. El de la participación de los artistas con discapacidad psíquica e intelectual, pero quien produce la exposición y todos los dispositivos para visitar la exposición son artistas con discapacidad auditiva y artistas con discapacidad de baja visión. Entonces, es un mundo súper diverso y súper rico también, porque finalmente como que yo en un momento me hice esa pregunta, o sea, ¿qué pasaría? Porque seguir trabajando con un tipo de discapacidad como que sigue segregando finalmente. Mi propuesta fue como, ¿y por qué no empezamos también a abrir la diversidad en las mismas discapacidades? Y que ellos también empiecen a conocer a los otros que tienen otro tipo de discapacidad. Y también entonces empezar a ver ahí qué se genera, ¿no? Yo quiero dejarles como algo que leí ayer que creo que viene perfecto para esto, y es que leí un texto de un escritor surcoreano, Byung-Hun Yang, me parece, ¿sí? Eso, Jun Han, que viene perfecto. Dice que nuestra sociedad está mal acostumbrada al concepto de belleza, porque el concepto de belleza lo mira desde lo liso, desde lo llano. De hecho,
nos sacamos fotografías y tratamos de que las arrugas no se nos vean, ¿no? Y si lo llevamos al tema de la institucionalidad, queremos que todo funcione perfecto, que la exposición esté perfecta, que los mediadores actúen de manera perfecta, que los dispositivos estén perfectos. Y la belleza está en lo rugoso, está en el roce, está en la imperfección. Entonces, acostumbrémonos a eso también, a que si se produce un roce, si hay algo que no nos funcionó, pero que podemos después mejorarlo, hacia esa cultura es a la que tenemos que guiarnos, ¿no? Ahí está la belleza, y ahí está la belleza del arte también, ¿no? Eso. Sí. Lo último para señalar, sí, asidua de Han también. ¿Ah? Claro, no tiene que ver con lo liso, tiene que ver con lo rugoso. Y también tiene que ver con la negatividad. Estamos en una sociedad como de lo bello, es lo liso, lo positivo. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, acá dar espacio también a lo rugoso, a la negatividad. Aquello de alguna manera que va generando huella, porque las huellas tienen que ver con las grietas. Entonces, por lo tanto, eso da un significado distinto. Y cada uno tiene su huella, cada uno tiene su grieta, cada uno tiene su arruga. Entonces, por lo tanto, cada uno tiene su historia. Y la diversidad del arte tiene que ver con eso. Tiene que ver con la huella, con lo rugoso, con la grieta, con la arruga, con la posibilidad de ir leyendo. Y uno hace la interpretación desde sus propias huellas también, desde su propia rugosidad. Entonces, la invitación también es a eso. Y ver también cómo instituciones vamos de alguna manera instalando ciertas articulaciones que nos permitan también reconocernos y que nos permitan reconocernos más allá de los manuales de accesibilidad universal, más allá efectivamente de los tipos de discapacidad, sino que tiene que ver con códigos. Tal cual decía Paula, en definitiva no es de alguna manera que vivamos solamente como en comunidad, sino que no tiene que ver con un lenguaje, no tiene que ver con un idioma, tiene que ver específicamente con códigos. Cuando yo efectivamente conozco a un otro, a una otra, tiene que ver con su historia y tiene que ver con códigos que vamos desarrollando en el tiempo para poder comprender y entender cuáles son las necesidades mutuas. Muchas gracias. Última pregunta, porque ya estamos más o menos en los tiempos. Sí, acá hay una pregunta de Ale a través del streaming para Paula de Sedba. En el contexto de que realizamos talleres de exploración artística junto a personas con discapacidad en la Patagonia, donde tenemos una pronta exposición en el Museo de Coyhaique, y a raíz de preguntarnos desde la horizontalidad cómo exponer las obras en estos espacios para la sociedad, ¿cómo se presentó o pensaron las curatorías y textos expositivos de Óscar Morales como un artista o como un artista con discapacidad? ¿Existe alguna manera de nombrar la diferencia sin aumentar la distancia? Buenísima pregunta. Mira, en ese instante fue algo que nos preguntamos muchísimo, si lo presentábamos desde su discapacidad o como un artista propiamente tal. Yo creo que actualmente esa pequeña puerta de la cual yo les hablé al inicio, o esa pequeña ventana, tiene que ser desde su discapacidad. Yo espero que después ya no se tenga que hablar de su discapacidad desde su biografía, sino que después uno solamente observe su trabajo como artista, pero también su discapacidad, su característica. Entonces es imposible dejarla de lado. Más allá de cómo presentarlo en el contexto de exhibición, es cómo, como mediadores, presentamos el trabajo de ese artista. Yo creo que por ahí va mayormente el camino. Es como, y hay otro mundo, ¿no? Cómo el mediador es el que empieza a ejecutar ese tipo de mediación, ¿no? Para llevar al observador, al visitante, al público, a que reflexione primero frente a la obra, para luego decirle y hablar de su biografía.
Disculpe que me robé tanto el micrófono, porque son puras preguntas interesantes. Me encantan estos dilemas filosóficos. Yo también he pensado mucho sobre esta cuestión que es más importante, el arte de la inclusión. Yo creo muchas veces de que una reflexión muy personal esto, de que cuando presentamos la obra de Vincent Van Gogh, nos decimos, él es el artista que se cortó la oreja, el artista sin oreja. No, es Vincent Van Gogh. Yo siento de que la discapacidad no es necesario como anunciarla porque es algo que se ve, o sea, a menos que seas persona ciega, va a ser difícil. Entonces, yo siento de que el arte es arte y yo creo que es lo que nos une a todos finalmente. Básicamente la persona con discapacidad hace arte no porque es una persona con discapacidad que quiere hacer arte, sino porque lo une algo en particular y que es algo que yo creo que nos une a todos acá en este momento en esta sala, y es el amor inherente. Eso. Yo creo que por el tiempo estamos ya terminando este seminario. Luego van a poder pasar a tomarse un cafecito, a que podamos seguir conversando de manera más relajada, pero sí hay que hacer algunas reflexiones de cierre, ¿cierto? Yo me quedo con varias cosas que tienen que ver con que el arte finalmente nos acompaña desde la primera infancia, ¿cierto? Es algo tan nuestro, nacimos prácticamente con eso, y en qué minutos salimos. Y esto es como también una reflexión a modo general, para hablarle al público general. Nosotros somos instituciones que trabajan con arte, somos personas que estamos liderando proyectos de arte, pero también dentro de nuestro entorno convivimos con personas que no conviven con el arte, y ahí es un desafío, porque si el arte chileno contemporáneo ya tiene sus barreras, el arte de personas con distintas capacidades tiene barreras mayores. Entonces, uno tiene que abordar los objetivos de acuerdo al lugar que tiene. La sala de arte con el programa CC UNE el Arte tiene su público general y que siempre es una barrera, ¿cierto? De poder acercarnos a las personas, de poder impactarlos, de poder hacerlos reflexionar. Y en esa reflexión a mí me queda como pensando de decir que tenemos que dejar de pensar que el arte es algo ajeno a nosotros, porque es algo genuino de nosotros, y nosotros aprendimos, lo que somos ahora lo hicimos a partir del arte. Que dejemos de pensar que el arte es para algunas personas, para las personas que saben, para el artista genio, para el artista que vende obra. Me queda claro que el arte es un lugar común para todos, que es un lenguaje común para todos, y que si nosotros nos hacemos parte de este mundo del arte, quizás podamos mirar, sentir, crear desde un lugar donde la diversidad es algo que existe, que no es algo que se cuestiona. Creo que tenemos que hacer siempre la invitación a mirar, a sentir, a trabajar, a pensar desde el arte, desde lo más genuino de nuestras vidas. Y quizás desde ese punto podamos como generar y construir sociedades mucho más inclusivas, solidarias, tolerantes, y que podamos entendernos de manera mucho más directa, sin estas trabas, sin esta distancia, sin estos discursos de cómo presentarnos primero con un relato y después con otro, etc. Creo que la invitación es siempre a estar dentro del mundo del arte, no sentirnos fuera de él. Y ustedes también, yo creo que si todos somos promotores de esta mirada, podemos generar estas comunidades mucho más justas con todos nosotros y aceptando todas las diversidades. No sé si alguien más quiere hacer. Es como el ejercicio, no sé si se escucha, sí. Es como el ejercicio del arte como Dasein, ¿no? Si uno puede tomar un poquito como a Heidegger, el concepto de Dasein, que las cosas aparecen. O sea, de alguna manera yo me doy cuenta, en definitiva, que tengo mi espalda cuando pienso en mi espalda y miro mi espalda, ¿sí?
pero efectivamente, ¿cómo hacer que las cosas aparezcan continuamente? La diversidad está. Entonces, en definitiva, ¿cómo hacer de alguna manera consciente y que aparezca, en definitiva, en mi cotidianidad la diversidad? El arte está, es un precursor temprano. No podemos obviar el valor del arte, el valor del juego, el valor de la creación en la constitución psíquica, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, ¿cómo de alguna manera hacer que el arte aparezca siempre? Muchas gracias por la invitación, Claudia. Muchas gracias a todos. Un aplauso. Gracias a todos por asistir, a los que se conectaron vía streaming, a las preguntas. Yo creo que también vamos a realizar una instancia como para bajar los temas. Yo creo que esta misión, este objetivo no lo podemos abandonar, así que los invito a que todos sean partícipes también. Quizás podamos mover la aguja, quién sabe. De a poco, juntando fuerzas, podemos hacerlo. Así que muchas gracias, Gloria, muchas gracias, María José, muchas gracias, Paula, Francisca, en el lenguaje de señas que nos ayudó hoy día. Muchas gracias también. Así que todos bienvenidos a la sala, así que disfruten, por favor.